continuando donde lo dejamos. Kiska, luego de ser asesinado por el grupo de osos, se había dado cuenta que estaba en el mismo lugar donde había empezado. Ahora se le hacía relativamente fácil la primera fase, de alguna manera lo había logrado. Kiska ya había pensado qué habilidad tomaría esta vez, esta habilidad era la única manera. Kiska se decidió esta vez por aceleración. Los osos hicieron su aparición, pero Kiska esquivaba sus movimientos con facilidad. Los osos a sus ojos parecían moverse en cámara lenta. Después de 200 muertes finalmente había conseguido una habilidad de rango S, encubrimiento, pero esa misma habilidad no tenía sentido contra un grupo de 10 osos blindados. Después de eso había tomado la habilidad rango S, aceleración. A partir de ahora estaba decidido. Kiska conectó un derechazo a uno de los osos. Su determinación no duró mucho. Luego del golpe su mano estaba rota. Los osos se abalanzaron sobre él. Su cuerpo no soportó el impacto de la aceleración. Kiska había vuelto al punto de partida, pero se habían logrado varios avances. Aceleración le permitía esquivar los ataques de los osos blindados. Tendría incontables oportunidades para atacar. Kiska, sumergido en sus pensamientos, olvidó el oso detrás de él. Recibiendo el golpe de lleno en la cabeza, sabía que se había equivocado. El número de intentos era de 225. Kiska había llegado a la sala del tesoro nuevamente. Ciertamente llegar a esa sala era difícil. Mientras se acostumbraba había añadido otras 5 muertes a la cuenta. Kiska toma nuevamente la habilidad de aceleración y se lanzó al combate. Kiska se vio rápidamente abrumado. Nada estaba funcionando. El número de intentos había escalado hasta 300. Los osos lo habían matado muchas veces desde que se decidió por aceleración. Él seguía luchando. Podía usar aceleración para apuntar a los ojos, soportar el dolor y atacar otra vez. Con el tiempo se colocaba a sus espaldas y los estrangulaba, pero pensándolo más a fondo, tenía miedo de admitirlo. Aún con una habilidad de clases S, seguía siendo incapaz de derrotar a un solo oso blindado. Aunque eligiera aceleración no podría vencer a los osos. Esa era la conclusión que había llegado después de 300 intentos. Ahora tendría que empezar desde cero. Kiska se encontraba frente a la ventana de habilidades. No era fácil reunir el coraje para presionar el icono de habilidad. Si moría volvería a ser atacado por el primer oso, pero si no hacía nada moriría. Kiska sabía que no tenía escapatoria, pero el recuerdo de Nanya y Torge persistían en su mente. Lo odiaba. Kise, cargando con su odio intenso, pensó que si no fuera por ese mismo odio se habría roto hace mucho tiempo. Él saldría de esa maldita mazmorra y con sus propias manos tomaría venganza. Después de eso Kiska había tomado varias habilidades, seguía buscando formas de luchar contra los osos, seguía muriendo la misma cantidad de veces, y entonces el número de intentos ascendió a 420. Kiska, más confiando, se mantenía encima del oso. La habilidad fortalecimiento muscular parecía la mejor de todas. El oso se estremeció haciendo que Kiska saltara. Kiska salta del oso comentando que ese no era su enemigo. Él buscaba uno en específico. Salto encima del oso que tenía un aspecto diferente a los demás. Kiska con una patada destrozó la cabeza de oso. Tras la muerte de oso recibió puntos de habilidad. Kiska evadió los ataques de los osos. Al fin había caído uno. Este era el primer oso que derrotaba. Entonces aprovechó la oportunidad para subir su habilidad de nivel. Ahora fortalecimiento era nivel 2. Kiska, emocionado, comenta que si seguía derrotando a los osos y subiendo de nivel algún día derrotaría a los 10 osos. En eso una ventana de estado apareció frente a él. La ventana informó que para el siguiente nivel de fortalecimiento necesita 100 puntos de habilidad. Kiska vuelve a la realidad luego de recibir esa notificación. Derrotar a unos de los osos solamente le dio 12 puntos. Para alcanzar el próximo nivel debía matar casi a todos los osos. Kiska, rodeado entre los osos, pensó que eso realmente era imposible. Si no podía subir de nivel era imposible para él derrotar a todos los osos. Para el momento Kiska ya había realizado 510 intentos. Kiska se derrumbó pensando que ya no podía más, porque tenía que pasar todo eso. En su frustración Kiska pensó que todo era culpa de Dalga. Se prometió que saldría de aquella mazmorra y mataría a todos y cada uno de los Oldinos. Lo haría, o al menos eso decía. Con todo el cansancio y sufrimiento ya no podía pensar con claridad. Kiska se había rendido a la idea de escapar de aquella mazmorra. Kiska, aturdido, presiona una de las habilidades, habilidad adquirida, provocación. Kiska, quien se había equivocado, pensó que no había manera de que pudiera usar esa habilidad. Moriría.
Kiska, abatido con la idea de que moriría, pensó que debería usar la habilidad solo para probarla, de todas formas moriría. Kiska mira a unos de los osos llamándolo idiota, de repente el oso salió volando chocando contra la pared. Kiska, sorprendido, prueba otra vez. Cuando activa la habilidad los osos se mataron entre ellos. Kiska, riendo como lunático, pensando que todos sus esfuerzos habían sido en vano, de alguna manera estaba muy enojado, pero usaría esa habilidad para derrotar a los osos. Ciertamente era un alivio para él. Usando provocación otra vez, los osos se atacaron unos tras otros, ahora solo quedaban dos de ellos. Kiska usó su habilidad una vez más, haciendo que ambos osos se mataran al mismo tiempo. Habían sido 510 intentos, al fin lo había logrado. Así había superado la habitación con 10 osos blindados. Después de vencer a los osos blindados, Kiska se encontraba siendo perseguido por un nuevo tipo de monstruo. Había aparecido una salida que lo llevó a un nuevo nivel, pero los monstruos que vagaban en ese piso eran las mulas sin cabeza. La mula lo había matado ya unas 10 veces. Por suerte el punto de aparición se había actualizado hasta la sala luego de haber derrotado a los osos blindados. Tan solo pensar que ya no tenía que luchar contra esos osos nuevamente hizo que se le quitara un gran peso de su corazón. Kiska camina entre los pasillos que aún no había visto. Al llegar a una sala a sus pies encontró unos círculos de transportation. Habían 3 de ellos. Kiska piensa que para seguir adelante debía entrar a uno de ellos. Pensando que no tenía que preocuparse por ello, tomó el círculo del centro. Después de todo, si se equivocaba siempre podría tomar otro. Kiska llega a un pasillo donde solo había un camino. Comenta que seguiría adelante. Al llegar al final del pasillo, Kiska se sorprende. Frente a él estaba la chica que antes le había dado su habilidad. Kiska se acerca pensando que esas cosas que rodeaban el cuerpo de la chica parecían barreras. Kiska toca la barrera, se muestra sorprendido a ver cómo se rompió tan fácilmente. La chica cae al suelo. Kiska se apresura a preguntarle si se encontraba bien. La chica lo mira comentándole que él debió haberla despertado. Kiska pregunta si fue ella quien le dio la habilidad, y quién era ella. La chica se presenta como Elische Tsubaki, el ex-héroe a quien habían sellado en ese lugar. Kiska, sorprendido, piensa en ella como el ex-héroe. Elische le pregunta cuál era su nombre, a lo que el protagonista se presenta como Kiska. Elische le pregunta si él pudiera acercarse un poco a ella. Kiska ingenuamente le dice que sí. Al momento de acercarse, Elische lo besó. Kiska, sorprendido, la aleja preguntándole qué estaba haciendo. Elische dice que solo quería agradecerle preguntándole si no le gustó. Kiska, nervioso, comenta que él no diría eso. Al mismo tiempo pensó que no lo entendía. ¿Qué demonios estaba tratando de hacer esa chica? Elische le pregunta a Kiska si acaso él quería salir de este lugar. Kiska responde que sí, definitivamente quería salir de esta mazmorra. Elische comenta que ella también. Mientras lo tomaba de la mano le dijo que ella lo sacaría de ahí. Kiska estaba sorprendido. Las habilidades de Elische eran increíbles, incluso mataba a las mulas con facilidad. Elische pregunta a Kiska si él pensaba que ella era fuerte. Kiska responde que sí, pensando que ella era realmente fuerte. Si se quedaba con ella, podría tener una oportunidad. Elische usa sus habilidades para guardar la carne de las mulas. Kiska le pregunta qué era lo que hacía. Ella responde que podía guardar cosa y retirarla más tarde. El nombre de esa habilidad era caja de objetos. Elische comenta que debían seguir adelante. Kiska pregunta a dónde iban. Ella responde que más adelante había una sala con un mini jefe. Kiska pregunta si ella pensaba pelear con él. Elische responde que para avanzar debían derrotarlo. Elische comenta que si no fuera por Kiska ella todavía estaría encerrada allí, por eso ella pelearía por él. Kiska con una sonrisa dice que gracias a ella había sobrevivido tanto tiempo, así que suponía que ellos estaban a mano. Elische abre la puerta. Frente a ellos apareció el mini jefe, un golem de rango S. Kiska se asustó. El golem medía más de 10 metros, era enorme. Elische le ordena a Kiska que se pusiera detrás de ella. Kiska con preocupación era calmado por Elische, quien dijo ella lo protegería. Los movimientos de Elische eran increíbles, se mantenía firme aún luchando contra ese gigante. A ese ritmo ella podría derrotarlo. Elische comete un error y recibe un golpe del gigante. Aunque logró bloquearlo, salió disparada contra la pared. Kiska, pensando que eso era algo malo, activó la habilidad de provocación. El gigante arremetió contra Kiska. A la vista de Elische, el gigante lo había aplastado. Elische, desesperada,
con una mirada de tristeza comenta que ella le había dicho que ella lo protegería. Detrás del puño del gigante Kiska comenta que lo sentía después de todo esquivar era lo único que se le daba bien. El Ische salta de emoción al verlo vivo. Kiska se apresura a decirle que ataque. El brazo de gigante estaba atascado en la pared. El Ische usa su técnica de espada sagrada, cortando al gigante por la mitad. Tras la derrota del gigante, el Ische se lanzó encima de Kiska feliz porque lo habían derrotado. El mini jefe había sido derrotado. Tal vez las cosas de aquí en adelante serían más fáciles, al menos eso era lo que Kiska pensaba en ese momento. Tras derrotar al gigante, Kiska y el Ische continuaron avanzando por la mazmorra, buscando una salida. El Ische comenta que había encontrado un pasadizo secreto. Kiska miraba disimuladamente el perro de el Ische. Kiska se mostraba sorprendido. Un lugar como este en la mazmorra parecía una habitación muy bien organizada y limpia. Kiska se preguntó qué era ese lugar. El Ische respondió que probablemente un vampiro lo había creado para sí mismo. Kiska sorprendido a saber que había vampiros en la mazmorra. El Ische comenta se trataba de la vampira Judith, un monstruo que había hecho de esa mazmorra su propia fortaleza. Kiska pregunta si estaba bien que ellos estuvieran en este lugar. El Ische despreocupada que estaba bien, además ella estaba cansada, sería mejor que se quedaran ahí por hoy. El Ische se pone cómoda en la cama. Kiska tenía un mal presentimiento, pero decidió creer en las palabras de el Ische. El Ische llama a Kiska diciéndole que venga a su lado. Kiska toma asiento preguntándole si ella no pensaba que él fuera alguien raro. El Ische lo mira preguntándole a qué se refería. Kiska comenta que si lo miraba bien él tenía el pelo plateado. El Ische responde que si eso era todo, para ella si pelo era muy bonito. Ese pelo plateado había sido una característica de la odiada tribu Arcus. Hasta ahora nadie le había mirado con una sonrisa y ahora el Ische se había convertido en la segunda persona junto a Namia en hacerlo. El Ische comenta que ella era de otro mundo, quizás esa era la razón por la que no le molestaba su pelo. Kiska se sorprendió después de esa revelación, pensando que nunca había escuchado algo así. El Ische le pregunta si él podía creerle. Kiska con una sonrisa dice que le creía. El Ische sonriendo apoyó su cabeza en los hombros de Kiska, comentándole que sabía que él diría eso. Kiska en el momento se sentía extrañamente cerca de el Ische. Esa sensación era también porque ella era de otro mundo. El momento termina, debido al estómago de Kiska, quien tenía mucha hambre. El Ische se levantó diciéndole que ella cocinaría para él. Kiska comenta que desde que entró en esa mazmorra apenas había comido algo. El Ische dice que tenían mucha carne de mula. Tiempo después el Ische le sirve la comida esperando la respuesta de Kiska. Kiska al probar la comida dice que era asombroso. La comida en la mazmorra era escasa, no era un lugar para ser sofisticado. Aparentemente en la caja de objetos, el Ische tenía algunas especias, con ellas pudo preparar una comida realmente deliciosa. Además era su primera comida luego de entrar en esa mazmorra infernal, no se esperaba que fuera tan buena. El Ische se sorprende al ver a Kiska llorando, preguntándole si acaso le había puesto demasiado picante. Kiska para disimular comentó que si solo era un poco. Tiempo después el Ische se encontraba lavando los platos. Kiska comenta que iría a dormir ya que estaba cansado, aunque había una sola cama. Kiska comenta que él dormiría en el sofá. El Ische le dice que no era necesario, ellos podían dormir los dos juntos en la cama. Kiska rápidamente dice que no, él no creía que ellos deberían hacer eso y así. Ambos durmieron por separado. Kiska relajado pensaba que mientras estuviera con el Ische, deberían ser capaz de escapar de esa mazmorra de alguna manera, pero no podía evitar sentirse patético dependiendo completamente de ella. Comparado con alguien como el Ische, él era un inútil. Los pensamientos de Kiska se vieron interrumpidos cuando el Ische se trepó encima de él. Kiska intentó preguntarle qué estaba haciendo, pero el Ische lo besó. El Ische tomó las manos de Kiska llevándola a su pecho. El Ische le preguntó si él podía sentir su corazón acelerado. El Ische lo mira mientras le decía que lo amaba. El Ische perdiendo el control decía que lo amaba demasiado. Kiska intenta detenerla comentándole que habría hecho él para merecer su amor. El Ische le pregunta de qué estaba hablando. Él la había salvado. Kiska confundido pregunta si él de verdad la salvó. El Ische comenta que durante años, ella estaba encerrada en esa mazmorra, solo esperando que su príncipe llegara a rescatarla, así que a todos los que vinieron a esa mazmorra ella les había dado esa habilidad. Kiska ahora lo había entendido, ella le había dado esa habilidad porque quería ser salvada por él,
pero no había servido de nada. Se la había dado a innumerables personas, pero cada uno de ellos se había rendido por el camino. El único que lo había conseguido era él. Kiska, el príncipe que ella había estado esperando todo ese tiempo, era él. Elische se empieza a desvestir. Kiska rápidamente la detiene diciéndole que él no podía hacer eso con ella. Ya había alguien a quien él quería. Elische dice que lo entendía, pero para ella no importaba ser la segunda, eso era suficiente. Elische intenta besarlo nuevamente. Al mismo tiempo a la cabeza de Kiska llegaron los recuerdos de Torge, Namia, y los demás abusando de ella. Kiska entró en pánico empujando bruscamente a Elische, para que se detuviera. Elische terminó en el suelo. Kiska se apresuró a pedir disculpas. En ese momento ella era fea para él. Elische empujándose sobre él, como esos tipos que intentaron violar a Namia. Elische se disculpó comentándole que puede que se hubiera dejado llevar un poco. Kiska pensó que había sido muy brusco con ella, la empujó sin pensar, quería rechazarla pero debió haber sido más suave con ella, odiaba admitirlo pero para él no era posible salir de esa mazmorra sin el poder de Elische. Para mañana dejaría atrás esos sentimientos. A la mañana siguiente Kiska se despertó viendo el cuerpo sin vida de Elische.